Que Dios te bendiga, querida iglesia del Señor. En tiempos diferentes, otra vez foja cero, ¿no es cierto? Pensamos que a un año y pico de comenzar esta pandemia, ¿no? Íbamos a estar diferentes. Todos soñaban con esto, desde el verano y con, bueno, una vuelta a clases, y sin embargo volvemos a estar como al principio. ¿Y qué es lo que uno puede pensar? Quizás como yo lo puedo hablar desde el lado pastoral, pero también te lo puedo decir a vos como jefe de familia. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer en este tiempo? Bueno, lo que mejor podemos hacer en este tiempo es hacer lo que hizo Jesús. En este caso, Jesús con los que tenía a cargo, con sus discípulos. Entonces, como pastor de una congregación, lo que hago, intento todas las mañanas, es orar por la vida de las personas que se congregan acá, ¿no es cierto? No los podemos ver, no nos podemos reunir, pero sí uno tiene el poder de la oración. ¿Y quién nos enseñó esto? A orar los unos por los otros y a orar por las personas que tenemos a cargo. Jesucristo mismo. Jesús, ¿sí? Allá en San Juan capítulo 17, hay una oración específica. Jesús ora por sus discípulos, se toma un tiempo importante en clamar a Dios, ¿no? Al Padre por los discípulos, por las personas que Él han encomendado. Así que en este tiempo de encierro nuevamente, en este tiempo donde otra vez las tasas de mortalidad están altas, donde hay nuevas cepas, donde hay otro tipo de peligros, qué mejor que orar, pero de esta manera como ha orado Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahí el capítulo 17, versículo 5, ¿no? Dice, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo primero que hace Jesús, ¿sí?, es declararle a Dios, ¿no?, que los que tiene a cargo, Él mismo se los ha dado, ¿no? Los que tú me diste, yo los he guardado. ¿Sí? Había un carácter protector de Jesucristo con estos discípulos que tenían tantos errores como tenés vos y yo. Todos conocemos la historia de Pedro, todos conocemos que en el momento de la crucifixión lo abandonaron, él estuvo solo en la cruz del Calvario y todos los discípulos con miedo. Sin embargo, él ya sabiendo que iba a atravesar todas estas cosas, él decide orar fervientemente por los que le había dado, ¿no? Y esa era una manera de que Jesucristo se glorificara. Padre, glorifícame ahora, ¿no?, con aquella gloria que tuve al principio. Ahí está declarando quién es Jesús. ¿Quién es aquel que te cuida, que me cuida? Jesucristo, ¿no? Y acá habla de la potestad de Dios, con aquella gloria que tuve al principio junto a ti. Qué tremendo el maravilloso nombre de Jesús. ¿Y quién es el que nos guarda? A vos y a mí. Y acá dice algo muy importante. ¿En qué se manifiestan los discípulos de Jesús? Bueno, los discípulos de Jesús dice que las palabras que Jesús les ha dado, les ha transmitido, que han venido de parte de Dios, ¿sí?, ellos recibieron esa palabra y han conocido verdaderamente que Cristo salió de Dios, ¿sí?, y han creído que Él ha enviado. Bueno, para ser un verdadero discípulo de Jesús, para convertirte en un discípulo de Jesús, hay que creer en Cristo, ¿no? Y hay que recibir la palabra de Dios, ¿sí?, y ponerla en práctica. Tiene mucho que ver el ser discípulo de Jesús con haber creído su palabra, asimilándola y poniéndola en práctica, ¿no? Cuando uno pone en práctica las palabras de Jesús, le cree y hace lo que Él le dice, se convierte en un discípulo de Jesús. Los discípulos hacen lo que el Maestro les dice, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo Jesús en esta oración, ¿no? Yo ruego por ellos, Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿no? Está hablando que los guarde, ¿no? Que los guarde en esta intimidad que tenía el Padre y el Hijo. Así como tú y yo somos uno, le decía Jesús al Padre, guárdalos también en la unidad. ¿Sí? Los verdaderos discípulos permanecen juntos, hay unidad.
quiero transmitírtelo también a vos. Yo le hablo a una iglesia, pero quizás como jefe de familia, quizás ahí en los tuyos, los que te ha entregado el Señor, los que tienes a cargo tuyo, como mamá quizás, como papá, solo con los niños. Bueno, Jesús también te está diciendo estas cosas, ¿no? Guárdalo, le tenés que pedir al Señor que guarde a tus hijos, que guarde la familia, ¿no es cierto? Dice el Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. La unidad, hay que fomentar la unidad de la familia, hay que fomentar la unidad de los hermanos, la unidad de la iglesia, hay que quitar de las familias, hay que quitar de las congregaciones toda falta de perdón, todo rencor, todo celo, toda envidia, para que sea uno solo. Así es como se ora y así es como funciona un cuerpo, ¿no es cierto? Cuando es uno solo, esta es la mejor manera en que uno le puede pedir a Dios, cuando uno está en unidad, ¿sí? Dios, la oración es guárdalos del mundo. No oro, dice, por el mundo, No, yo estoy en el mundo, no oro por el mundo, oro por ellos, ¿sí? Quiero seguirte diciendo, les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Versículo 14, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Entonces, los verdaderos discípulos de Jesús transitan en esta tierra caminando como peregrinos, sabiendo que no pertenecemos aquí, que somos de otro territorio, que somos de otro mundo. Cuando a Jesucristo le querían decir, vas a venir a instalar el reino, vas a instalar el reino ahora, es el tiempo. No, porque mi reino no es de este mundo. Entonces los verdaderos discípulos transitan esta vida mirando con los pies en esta tierra, pero mirando siempre al cielo, sabiendo que estamos de paso. Entonces seguimos al verdadero maestro, que es el Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 15, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira, querido hermano, uno a veces le pide a Dios que saque de encima la dificultad y la lucha que estás atravesando, que hemos atravesado. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. Algunos tienen luchas muchísimo más superiores que las tuyas o que las mías, ¿sí? Quizás. Y Jesús, así como hizo con Pedro en su momento, cuando le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿sí? Para probarte, y yo le he pedido al Padre que no te zarandee, que te guarde, que no decaiga tu fe. No pidió Jesucristo que sea libre. Es más, el mismo Jesús tuvo que ser tentado. Nosotros, a la hora de tener dificultades, si sabemos que una oración no es que no atravesemos nunca ninguna dificultad, sino que el Señor nos guarde del mal. Entonces, si uno ora por la iglesia, oro en el nombre de Jesús para que no te falte la fe. Oro en el nombre de Jesús para que el Todopoderoso te acompañe cuando tengas que atravesar el valle de la oscuridad, cuando el poderoso brazo de Dios te tenga que levantar del lodo cenagoso que te has caído. Hay que orar por esas cosas. Nosotros todos tenemos que atravesar dificultades. Los discípulos las atravesaron, algunos con mayor o menor hidalguía, pero la tuvieron que atravesar, ¿sí? Y hasta que no atravesaron esas luchas, hasta que no fueron tentados, ¿sí? No pudieron ser convertidos en verdaderos discípulos de Jesús. Y bueno, así es también con nuestras familias, a veces con nuestros niños, con nuestros hijos, ¿sí? Con las personas que están en nuestros hogares. Uno ve que están atravesando dificultades, ¿sí? Y uno quiere que no les toque estas cosas, quiere que se guarden, pero uno tiene que confiar en Dios y orar, ¿sí? Para que los guarde del mal, ¿no? No para que no atraviesen dificultades. Jesús no oró para que los discípulos tuvieran toda fácil. Dijo, yo oro para que tú los guardes de todo mal, pero que no que los quites del mundo, porque si no sería quizás sencillo. El Señor nos saca de este mundo y nos vamos a su presencia. No, estamos transitando esta vida y muchas veces tenemos dificultades. Lo que uno tiene que es aferrarse a esto, ¿no? A esta oración. Y saber, después voy a terminar diciéndote que esta es la oración que Jesús hizo por vos y por mí. Una de las oraciones más poderosas que pudo haber hecho el Señor por nuestras vidas, por los que nos hemos convertido en discípulos de Jesús. Dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Los discípulos de Jesús, las personas que quieren tener la cobertura de Cristo, tienen que aferrarse a la Biblia, tienen que aferrarse a la palabra, porque esta es la verdad.
Ese es un verdadero discípulo, y que se aferra a la palabra, que la aplica y que se santifica. Jesús oraba para que seamos santos, no perfectos. ¿Sí? O sea, perfectos aquí no hay nadie, no hay uno, ni una sola persona en el mundo que sea perfecto. Pero el Señor decía, santifícalos, que intentemos hacer lo mejor que podamos según nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, para ser santos para Dios. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad, en tu palabra es tu verdad. ¿Cómo me puedo santificar? Bueno, siguiendo las Escrituras, aprendiendo, sabiendo lo que Dios quiere de mi vida, ¿sí? Que es lo que después termina siendo lo mejor para mí y para los que me rodean. ¿Sí? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué tremendo. Qué tremendo que el Señor ya estaba viendo más adelante, no solamente estaba orando por los 12 que tenía ahí, ¿no es cierto? Sino que estaba orando por los que habían de creer en la palabra. Y ahí entramos vos y yo, en los que alguna vez se nos han predicado la palabra, alguna vez nos han invitado a una iglesia, alguna vez nos dijeron, nos presentaron el Evangelio de Jesucristo. Jesús ya estaba orando por nuestras vidas, para que también tengamos esta oración, apropiarnos de esta oración, saber que Jesús está orando, que siempre está intercediendo, ¿no? Para que no nos falte la fe. ¿Sí? La palabra dice, en este tiempo permanecen la fe, la esperanza y el amor. Bueno, que no nos falte ni la fe, que no nos falte la esperanza, que no nos falte el amor, que no nos falte la perseverancia. ¿Sí? Jesús intercede para que no nos falte estas cosas en medio de semejante tribulación. ¿Sí? Para que todos, otra vez sigue diciendo, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también de ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre Jesús habla de la unidad. Siempre Jesús va a hablar de la unidad. En la iglesia, en una familia, en un trabajo, todo en el poder del acuerdo, en un matrimonio, en el poder de la oración. Ahí está la bendición. Ahí es donde se cumplen estas palabras, ¿no es cierto? Tú y yo somos uno. Que ellos sean uno. Que la iglesia sea una, ¿sí? Que mi familia esté unida, y así es. Cómo funciona este principio de la oración que hizo Jesucristo. Tenemos que estar unidos en nuestros hogares, ¿sí? Tenemos que pedirnos perdón, hay que tener una familia donde, no digo que no existan dificultades, rivalidades quizás entre los hermanos, pero uno debe constantemente fomentar la paz, fomentar la unidad en la familia, en el hogar, en el trabajo, ¿sí? Aquellas personas que tienen gente a cargo, también fomentar, ¿sí? La unidad, la paz. Bueno, y orar por las personas que tenés a cargo, ¿no? De la misma manera que oró Jesús por sus discípulos, ¿no es cierto? Estaba pensando que ¿por qué uno ora estas cosas? Y Jesús decía, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal, que no les falte la fe y estas cosas, ¿no? Porque pensaba en Israel, que Israel hace un mes atrás, 15 días, era el ejemplo, era la ventana del mundo donde ya como que se había terminado el COVID, ¿no? Ya la gente andaba sin mascarilla, estaban todos inmunizados, y sin embargo sale una guerra y le empiezan a caer misiles, y otra vez esta rivalidad que existe en Medio Oriente desde hace años, ¿no? Pero en el momento de mayor seguridad quizás de Israel justamente, ¿no? Pero en el mayor momento en que uno pensaba que ya está todo solucionado, bueno, no fue tan así. Por eso es importante orar para que el Señor nos guarde de todo mal, nos fortalezca, nos dé las fuerzas, el ánimo, porque uno puede estar pasando un buen momento, como justamente quizás en Israel estaba pasando eso, y de un día para otro se desató otra vez la guerra y hay un conflicto muy grande en ese lugar, y esta vez llueven misiles de todos lados, y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Cuando uno miraba a alguien que estaba, a un país que estaba en pleno auge, ¿no es cierto? Y bueno, y vuelve a atravesar otra dificultad que es un tema aparte de todo lo que es la lucha por ese lugar santo, ¿no es cierto? De que lleva años donde no parece que nunca va a haber paz, porque espiritualmente es justamente un terreno de mucha lucha, ¿sí? Entonces siempre van a estar en conflicto, pero justamente Israel era una nación que en este momento quizás era el ejemplo de todo, y sin embargo tuvo que volver, o está teniendo en este momento una nueva lucha, ¿sí? Así que
pensaba en este nuevo tiempo, ¿no? En donde nosotros habíamos logrado reunirnos, congregarnos, inclusive hasta podíamos, con el frío, la semana pasada nos pudimos congregar. Y bueno, y ahora con los nuevos decretos, bueno, no podemos ahora, tenemos que volver al celular, tenemos que volver al internet, tenemos que volver a este contacto de lejos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que mejor podemos hacer en este tiempo? Bueno, hacer lo que Jesús hizo, orar los unos por los otros, así como las personas que tienen a cargo, los pastores, tienen que orar por las congregaciones. Yo te animo que vos también en tu casa no dejes todas las mañanas de orar por tus hijos, orar por tu familia, orar por el cónyuge, por tu familia que te acompaña en ese lugar, orar esta oración, que no nos quite, que tengamos que atravesar la prueba, pero que en el momento de atravesar la prueba no nos falte la fe, no nos falten las fuerzas, no nos falte la confianza en ese Dios maravilloso que ha hecho esta oración por vos y por mí. Qué extraordinario Jesucristo, nuestro Rey, que haya pensado en vos y en mí. ¿Por qué pienso hoy? ¿De dónde saco yo que Jesús ya pensaba en vos y en mí? Porque decía al último que no oraba solamente por los discípulos, por los 12, sino por aquellos que habían de creer en la palabra de ellos. Y así también, si alguna vez vos le predicaste a alguien, oraste por alguna persona, le mostraste a Jesús, y esa persona se apartó, no lo aceptó en su momento, no le dio bolilla, no era para mí la iglesia en este tiempo, Jesús no, porque hay mucha gente que puede decir, no, la verdad que en este momento no me interesa seguir a Jesús. Bueno, volver a orar por estas personas, ¿no? Porque seguimos en la misma pandemia, seguimos en la misma tormenta, a veces parece que arreciara más fuerte, pero lo que mejor podemos hacer es esto, ¿no? Orar por aquellas personas que tenemos a cargo y confiar en que Jesús ha orado por vos y por mí y sostiene esta oración de intercesión delante del Padre, no solamente para que no nos falte la fe, sino para que nos vuelva a perdonar pecados a veces que volvemos a caer y sigue intercediendo Jesucristo por nosotros allí a la diestra del Padre. Quiero terminar diciéndote, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Versículo 24, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesucristo nos ama. Jesús nos ama con un amor que nadie puede entender. Nadie puede entender el amor que Jesús tiene por vos y por mí. Entonces te animo en este tiempo, ¿sí?, en que enfrentes los desafíos que están viniendo, ¿sí?, los noticieros, si querés, ¿no?, las nuevas realidades, los nuevos cambios que hay, aferrado a esta palabra, a que hubo alguien hace 2000 años que pensó en vos y en mí, que oró para que los que creyeran en aquellos que nos han dado la palabra, también sean guardados de todo mal. Y si te toca atravesar dificultades, si te toca atravesar hasta por el mismo virus, bueno, hay que aferrarse a la palabra, hay que seguir confiando en todas las promesas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Aunque yo camine en valle de sombra de muerte, con todo tu vara y tu callado estarán conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando uno se empieza a aferrar en esas promesas, bueno, tranquilo. Podemos estar viviendo dificultades en la enfermedad, en la economía, pero sabemos que hay alguien que intercede por vos y por mí. Y así tenemos que hacerlo nosotros unos por otros. Así que, querida iglesia, en este tiempo yo te animo a que puedas orar. Orá por mí, orá por la iglesia, por tus hermanos, y orá por toda la gente que está contigo. Cada vez que te levantes a la mañana, orá por ellos, ¿sí? No oro por el mundo, oro por los que están en el mundo, no para que los quites, sino para que los guardes de todo mal. Que el Señor te bendiga, y bueno, oremos para que el Señor también, según su misericordia, según su amor, quite esta pandemia y podamos otra vez estar juntos
para congregarnos y bendecir y alabar el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.